Hola a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia titulada ETF Recomendados, Contexto Actual y Futuras Oportunidades. Mi nombre es Sigal Taub y estoy aquí junto a Florencia Ricci, gerente de Economía y Mercado. Ambos formamos parte del equipo de Research y como equipo nosotros periódicamente realizamos diversas recomendaciones de inversión, tanto de ETF como de acciones globales, y son recomendaciones que publicamos periódicamente y a la cual ustedes pueden tener acceso a través de la aplicación de inversión. La idea de esta conferencia es poder profundizar acerca de nuestras recomendaciones de ETF. Entonces, en el marco de esta presentación, la idea es poder comenzar con un contexto actual, donde Florencia nos va a comentar un poco acerca de qué es lo que estamos viendo hoy, tanto a nivel económico como las preocupaciones que puede estar teniendo el mercado, principalmente con respecto a la bolsa, a su desempeño y a las tecnológicas, que ha sido una temática que el mercado está muy interesado y preocupado a la vez, para luego poder proceder con qué oportunidades son las que estamos viendo, principalmente en el universo de ETF. Y por último, para finalizar, poder mostrarles un paso a paso de cómo invertir en estos ETF que estamos recomendando. Antes de avanzar, quizás podemos recordarles que nos pueden hacer preguntas por el chat. Perfecto. Y bueno, comencemos con el contexto actual. Florencia, yo te quería preguntar qué es lo que hemos visto esta última semana, tanto a nivel económico como el desempeño de la bolsa en Estados Unidos, a nivel global y las preocupaciones del mercado. Bueno, volatilidad yo creo es la palabra clave, ¿no? Al final tuvimos un movimiento bastante brusco en los mercados en las últimas semanas y acá pusimos dos razones principales por las cuales podríamos decir que el mercado se asustó en algún momento. Estábamos en el medio de la temporada de resultados en Estados Unidos, es decir, las compañías entregando sus resultados del tercer trimestre del año, y la verdad es que igual los resultados fueron relativamente buenos en general, superaron o alcanzaron las expectativas, las altas expectativas que ya tenía el mercado, pero en algunos casos, algunas compañías luego de reportar resultados cayeron y hubo también un momento de nerviosismo generalizado en la bolsa que estuvo concentrado principalmente en las grandes tecnológicas. Y la razón por la cual el mercado se intranquiliza tiene que ver con el hecho de que estas compañías continúan anunciando importantes inversiones, gastos en capital para los próximos años, y existen todavía numerosas dudas respecto a la monetización de esa inversión, es decir, cuándo van a empezar a aumentar significativamente sus ventas o sus ganancias a raíz de estas inversiones. Entonces, esto es algo que sin duda generó un cierto temor. Y en segunda instancia, tuvimos una situación muy particular en Estados Unidos, dado que estuvimos varias semanas sin entrega de datos económicos, dado que ambos partidos que conforman el gobierno hoy en día en Estados Unidos estaban negociando el presupuesto del próximo año y hasta no ponerse de acuerdo, las agencias de gobierno estaban con tareas esenciales y en gran medida no estaban entregando o estaban entregando con demora los datos económicos. Entonces, esto lo que implicó es que aumentó significativamente la incertidumbre respecto a lo que iba a hacer la Reserva Federal o el Banco Central en los próximos meses en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se viene hacia adelante, ¿no? Respecto a estos temas? También eso es súper importante. Como yo les decía, lo que ustedes ven en el gráfico de la izquierda es que las grandes tecnológicas, esto que comúnmente agrupamos en las 7 magníficas, pero en realidad también hay otras más, las grandes tecnológicas continúan liderando este crecimiento en utilidades, en ganancias que estamos viendo en la bolsa estadounidense en este último trimestre. Entonces, lo que yo les mencionaba anteriormente tiene que ver con el hecho de que la temporada de resultados en realidad fue relativamente buena y cumplió con las expectativas. Ahora, hay algo que se está gestando que también es muy importante, que es lo que ustedes ven en el gráfico de la derecha. ¿Qué es lo que esperamos hacia adelante? Hacia adelante lo que esperamos es que estas grandes tecnológicas continúen entregando buenos resultados, pero vamos a observar probablemente una desaceleración, es decir, que el crecimiento va a ser alto, pero va a ser menor que el del 2025. Eso tiene que ver con el hecho de que cada año la base también es más elevada. Lo que deberíamos observar es una recuperación en lo que implica las ganancias del resto de las compañías de lo que componen el índice de S&P 500. Es decir, crecimiento en las utilidades o en las ganancias de las otras empresas, no solo del sector tecnológico, sino que se amplía esta buena entrega de resultados a otros sectores también, lo cual es muy positivo.
Y en segunda instancia, en lo que respecta a la Reserva Federal, yo les mencionaba que no teníamos datos económicos en un momento. Algunos consejeros de la Reserva Federal salieron a decir en diferentes reuniones que dado que no tenían datos, existía una cierta incertidumbre respecto a cómo actuar, que entonces en ese tipo de escenarios preferían hacer una pausa. Y todo esto está relacionado a un recorte de tasas que se debería llevar a cabo ahora en 15 días más aproximadamente por parte del Banco Central en Estados Unidos. En algún momento el mercado tenía una expectativa de que ese recorte de tasas se iba a llevar a cabo con seguridad. Luego, debido a estos comentarios del Banco Central respecto a que no tenía datos y que por ende quizás tenía que pausar los recortes, las expectativas de recorte para diciembre se redujeron a un 30% y luego se recuperaron. Dado que empezaron a salir algunos datos, por ejemplo, salió el dato de desempleo, y ese dato de desempleo lo que mostró es que efectivamente todavía estamos viendo una cierta debilidad en el mercado laboral en Estados Unidos, es decir, que estamos básicamente en un régimen en el cual, si bien nos están desvinculando personas en forma masiva, la contratación está siendo relativamente lenta. Entonces, a partir de esto, y dado que se espera que continúen estas señales de debilidad en el mercado laboral y que la inflación se mantenga relativamente contenida, es que el mercado ya está anticipando hoy casi con un 100% de probabilidad un recorte de tasa en diciembre y que luego continúe en los primeros meses del próximo año. ¿Por qué esto es importante? Yo creo que eso es clave. ¿Por qué el recorte de tasas en Estados Unidos es tan importante? Bueno, primero y principal porque en Estados Unidos todavía tienen una tasa de política monetaria o tasa del Banco Central que se mantiene bastante alta. Está en 4%, cuando hace unos años normalmente se ubicaba en un 2.5% en un estado de neutralidad. Entonces están en una situación en la cual las tasas son contractivas, son muy altas, y esto tiene un efecto negativo en la economía. Esto impacta negativamente el crecimiento económico. Podríamos decir que las empresas llevan a cabo quizás menos planes de inversión porque pedir un crédito cuesta más caro, y lo mismo con el consumo. Se consume menos porque se piden menos créditos porque esos créditos están más caros. Entonces existe una importante expectativa de que en Estados Unidos van a bajar la tasa y que a partir de eso también el crecimiento económico en Estados Unidos va a estar algo más dinámico. Y también hay algo muy particular que sucede con las tasas y las grandes tecnológicas. Estas grandes compañías tecnológicas, una parte muy importante de su crecimiento de utilidad se ubica en el futuro. Hay una expectativa muy significativa puesta en el futuro a un crecimiento de ganancias. Entonces, esto es algo un poco técnico, pero cuando uno valoriza estas compañías y hace un flujo de fondos descontado a una tasa, cuanto más baja es esa tasa, más vale esa compañía. Entonces, en simple, en realidad, para la valorización de las compañías, que las tasas bajen, especialmente para las empresas tecnológicas, es positivo. Es algo que el mercado en algún momento estaba descontando. Cuando empezó a tener dudas, el mercado se asusta, y hoy en día, por suerte, estamos en una situación en la cual parecería haber más claridad respecto a un futuro recorte. Entonces, recapitulando, estaríamos hablando de que por un lado, las compañías tecnológicas están reportando buenos resultados, pero se espera una desaceleración en términos del crecimiento de esos resultados, y que estos buenos resultados se estarían expandiendo hacia diversos y otros sectores dentro de la economía estadounidense. En segundo lugar, estaríamos viendo que los recortes de tasa, si bien favorecen a las tecnológicas, también estarían favoreciendo a otros sectores, principalmente a los sectores más cíclicos. Y en ese sentido, podríamos decir que si bien las tecnologías podrían tener un resultado, pero a la vez estamos viendo que otros sectores podrían también presentar mejores resultados, lo ideal sería poder complementar la inversión que tenemos en tecnología con otros sectores o otras geografías que también están ofreciendo hoy en día una relación riesgo-retorno más atractiva. Y en ese sentido, para responder la pregunta que todos están esperando, ¿cuáles son las oportunidades que estamos viendo? ¿En qué ETF podríamos invertir para complementar nuestra exposición tecnológica con otros sectores que hoy en día se están viendo beneficiados a partir de este contexto? Y en ese sentido, acá podemos ver en la siguiente tabla las 5 recomendaciones de ETF que estamos realizando como equipo de research. Vamos a ver que estamos recomendando el ETF de acciones de infraestructura de Estados Unidos, el ETF de acciones del sector salud de Estados Unidos, acciones de mercados emergentes, de tecnologías exponenciales y un ETF de acciones de la eurozona, cada uno con el orden de preferencia y su respectiva estimación de rentabilidad esperada a 12 meses en dólares.
Ahora para hablar un poco para comenzar a hablarles de los ETF, porque la idea es poder profundizar en cada uno de ellos, un tema que ha tomado protagonismo a lo largo de todo este año ha sido las inversiones temáticas y principalmente en megatendencias. Y creo que ahí es fundamental quizás explicarles un poco qué es una megatendencia. Al final, en simple se entendería como un cambio estructural que puede afectar al mercado, pero que a la vez está ofreciendo oportunidades a diversos sectores. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que también es una temática que hemos oído hablar durante todo el año, es una megatendencia que está beneficiando principalmente al sector tecnológico, como por ejemplo otra megatendencia podría ser la transición energética, que también que ofrece una oportunidad a todo lo que es la industria de energías limpias. Entonces, ¿por qué quiero recalcar las megatendencias? Porque nosotros a lo largo de todo este año también hemos tenido recomendaciones y tenemos hoy en día 2 de nuestras 5 recomendaciones que están enfocadas en distintas megatendencias y que creemos que siguen teniendo un gran potencial de crecimiento, y la idea es poder profundizar y explicar cada una de ellas según los respectivos ITs que estamos recomendando. Quizás para complementar algo, yo creo que esto ha ganado, vos mencionabas que ha ganado mucha importancia en lo que va del año, y yo creo que una de las razones por las cuales ha ganado tanta importancia tiene que ver con el hecho de que normalmente uno se guiaba por la macroeconomía para invertir, y la macroeconomía ha estado bastante incierta y muy volátil. Y acá estamos viendo algunas tendencias que probablemente van a tener una fuerza tal que sin duda van a tener un impacto en las compañías, en las economías también. Entonces, ante una macroeconomía relativamente incierta y quizás un poco más volátil que lo que teníamos anteriormente, el poder guiarse por estas tendencias que parecen un poco más ciertas en este tipo de contexto puede ser una buena estrategia también de inversión. Claro, en parte podríamos hablar también de que tienen sus dinámicas propias, de que más allá de la macro también se pueden ver beneficiadas por sus características y las dinámicas propias que tienen estos respectivos sectores. Y esto lo podemos ver también en el siguiente gráfico, que lo que nos muestra acá son 2 de los 5 ETFs que estamos recomendando, que son los que tienen foco en megatendencias, que serían el ETF del sector salud de Estados Unidos y de infraestructura de Estados Unidos, que lo que nos muestra es que son menos sensibles a los movimientos que puede presentar el mercado. ¿Y cómo lo vemos? En el gráfico tenemos en el eje horizontal la volatilidad que tienen estos ETFs con respecto al S&P, que al ser menor a 1 quiere decir que es menos sensible a los movimientos del mercado, y en el eje vertical lo que podemos ver son las rentabilidades esperadas 12 meses en dólares. Entonces, lo que podemos ver acá es que ante la volatilidad igual estamos destacando y podemos ver que son ETFs que nos ofrecen una buena oportunidad con una buena relación riesgo-retorno. Bueno, en un caso tenés uno que, claro, sin duda tiene menor volatilidad y quizás un retorno un poquito menor, pero compensa por ese menor riesgo. Y después tenemos otro caso en el cual es casi el mejor escenario, ¿no? Que es una volatilidad relativamente baja en relación al índice y hasta un retorno mayor esperado. Exactamente. Y con eso me gustaría, de hecho, comenzar con este ETF que estamos comentando, que tendría una menor volatilidad con respecto al mercado y una mayor rentabilidad esperada 12 meses en dólares, que es el ETF de acciones de infraestructura de Estados Unidos. Y bueno, este ETF lo que hace es invertir en subsectores de la infraestructura, como puede ser energía eléctrica, ingeniería y construcción. Con esto nos estamos refiriendo a transporte, ferrocarriles, redes eléctricas, entre otros. Invierten en fábricas de equipamiento, en materiales, en la infraestructura necesaria para la construcción de distintos elementos. Y nosotros lo que esperamos es que haya un mayor gasto en infraestructura en Estados Unidos de aquí a los próximos años, principalmente impulsado por grandes tendencias que están hoy en día liderando a nivel global, que sería la digitalización, la transición energética y la desglobalización. Por un lado, con digitalización está muy relacionado a lo que es la inteligencia artificial y el mayor uso de datos que se está utilizando hoy en día, y que para eso se necesita mayor infraestructura digital. ¿Qué quiere decir eso? Mayor construcción de redes eléctricas y de centros de datos, principalmente. En segundo lugar, tenemos la transición energética, y que para poder adoptar estas energías limpias también necesitamos de mayor infraestructura. Y por último, con desglobalización nos referimos a que las empresas hoy en día lo que buscan es poder relocalizar su producción más cerca de su consumidor final. Y para eso también se necesitan nuevas áreas de producción,
y de transporte, tanto a nivel terrestre como marítimo, e incluso aéreo. Y en ese sentido, lo que esperamos es que, dadas estas tendencias globales, haya un mayor gasto en infraestructura. Y bueno, este ETF en particular tiene una rentabilidad esperada a 12 meses en dólares de un 17%. Acá como que confluyen diferentes megatendencias, por lo que mencionabas, ¿no? Lo que es la digitalización, transición energética, esta desglobalización, como que uno se puede exponer quizás dentro de la cadena de suministro, claro, de lo que se viene, las compañías que se pueden beneficiar a partir de esto, de diferentes sectores. Así es. Y bueno, el segundo ETF con relación a megatendencias es el de acciones del sector salud de Estados Unidos. Nosotros lo que estamos viendo hoy en día es un envejecimiento poblacional en Estados Unidos. Tenemos que en el 2011 el 13% de la población son personas mayores de 65 años. Ya hacia 2023 este porcentaje sube a un 17% y hacia 2050 se espera que el 23% de la población total de Estados Unidos mayor a 65 años sea este 23%. Entonces, lo que estamos viendo es un envejecimiento poblacional. ¿Y qué vemos con esto? Que esto trae consigo una mayor incidencia de enfermedades y un mayor gasto en consumo en salud, en medicamentos, en tratamientos, en soluciones médicas. Y este ETF lo que ofrece es poder exponerse a diversos subsectores de lo que es salud, que sería el sector farmacéutico o el biotecnológico, que es el que hoy en día tiene expectativas de crecimiento mucho más grande porque se está viendo involucrado todo lo que es la innovación de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos, y en ese sentido el envejecimiento poblacional, este mayor consumo por salud y el desarrollo de nuevos medicamentos, vemos que es lo que puede generar un impulso en todas estas compañías que se ven relacionadas. Acá tenemos, al lado derecho podemos ver las principales posiciones donde podemos destacar el Eli Lilly, es una posición, es una acción que lo que hace es producir y comercializar productos para el tratamiento de diabetes y obesidad, o sea, para bajar de peso. Y es una empresa que le ha hecho mucho la competencia y que incluso ha mostrado mejores resultados que la compañía que comercializa el medicamento Ozempic, que quizás estarían todos más familiarizados. Y bueno, este ETF tiene una rentabilidad esperada a 12 meses de un 9,2%. Este ETF en este último tiempo ha tenido un gran impulso, principalmente por las regulaciones médicas y por los buenos resultados también que mostraron en los últimos reportes del tercer trimestre. Y bueno, con los primeros dos ETFs que vimos, lo principal es que, aparte de ser mega tendencia, están focalizados en Estados Unidos. Pero nosotros también estamos viendo oportunidades fuera de Estados Unidos. Creemos que es fundamental la diversificación, tanto en sectores o en temáticas y también a nivel geográfico. Y lo que estamos viendo es que también nos podemos exponer a otras geografías que tienen buenas perspectivas de crecimiento. Y con esto nos referimos principalmente a mercados emergentes y, por otro lado, a Europa. Entonces, el siguiente ETF que estamos recomendando es el ETF de acciones de mercados emergentes, que, bueno, como vimos en el gráfico anterior, voy a retroceder, es el mercado que tiene el mayor crecimiento esperado de ganancias hacia 2026. Nosotros vemos que el mayor crecimiento esperado de ganancias a nivel global hacia 2026, y esto es impulsado principalmente por lo que es la innovación tecnológica. Es un ETF que invierte principalmente en Asia emergente, entonces principalmente en China, Taiwán, India, Corea del Sur, y es una posición interesante porque nos permite exponernos a empresas tecnológicas. El ETF, un 30% aproximadamente corresponde a empresas tecnológicas, pero que tienen un precio más atractivo si es que lo comparamos versus a sus pares desarrollados, como podría ser Estados Unidos y las magníficas 7 que conocemos. Y a la vez permite también exponerse a todo lo que es la economía doméstica de los mercados emergentes, el sector financiero, de consumo, de comunicación e industrial, entre otros. Y bueno, es un ETF que a la fecha tiene una rentabilidad esperada a 12 meses de un 18,9%, de casi un 20%, estamos hablando. Y fue uno de los activos ganadores de este año, ¿no? También.
Y bueno, otro ETF que estamos recomendando es el de acciones de tecnologías exponenciales. Este ETF lo que hace, claramente como su nombre lo dice, un poco está en tecnologías disruptivas, que lo que buscan es poder desplazar esta tecnología tradicional que conocemos hoy en día por otro tipo de tecnologías, y se expone a distintos sectores, como lo que es inteligencia artificial, innovación energética, lo que es la ciberseguridad, la innovación energética en salud, transporte autónomo y robótica, que también ha tomado mayor protagonismo durante este año. Es un ETF que nos permite exponernos a la tecnología que conocemos estadounidense, pero a la vez a la que está surgiendo en economías más emergentes. Eso aproximadamente un 50-60% del ETF está enfocado en Estados Unidos, pero ya un 40% también se ve en economías emergentes, como China y Japón, que son las que predominarían en ese sentido. Y bueno, este ETF tiene una rentabilidad esperada a 12 meses de un 14,7%. Entonces, lo que pueden ver es que nosotros estamos recomendando complementar con la tecnología, con otros sectores, pero también estamos recomendando tecnología. O sea, la idea es poder armar una cartera que nos permita exponernos a distintas temáticas, como lo que es tecnología o infraestructura, salud, pero a la vez a distintas geografías, como pueden ser emergentes, y el que les voy a comentar ahora, que sería el ETF de acciones de la eurozona, que también lo estamos viendo con buenas perspectivas de crecimiento hacia 2026. Y esto principalmente impulsado por el mayor gasto esperado del gobierno en sectores estratégicos, principalmente en defensa. Y bueno, es un ETF que nos permite exposición geográfica a lo largo de toda la eurozona, principalmente en Francia, Alemania, Holanda, España, entre otros, y que nos permite exponernos a toda su economía doméstica, desde el sector financiero hasta el industrial, incluso en parte de tecnología. Y bueno, es un ETF que a la fecha tiene una rentabilidad esperada a 12 meses de un 10,6%. Ya volvemos a ver nuestra tabla resumen con nuestros 5 ETFs que estamos recomendando, con sus respectivas rentabilidades esperadas a 12 meses. Yo creo que acá quizás es importante comentar que al final nosotros empezamos hablando de las tecnológicas y por qué al principio vos mencionabas que es muy importante diversificar en este contexto y por qué también no tenemos quizás un ETF de tecnológicas en Estados Unidos, que es algo que quizás no mencionamos tanto. Al final el gran riesgo hoy en día que tienen las tecnológicas efectivamente y la razón por la cual estuvieron con precios tan volátiles en el último tiempo es que hay una expectativa muy significativa de crecimiento de ingresos que en general se ha estado cumpliendo, pero existe la posibilidad también de que no lo cumplan, porque acá hay una incertidumbre respecto a la materialización. Y eso podría hacer que el mercado tenga una caída, una corrección eventualmente fuerte. Entonces, esta es una situación que es bastante binaria, puede que se dé o no se dé, la incertidumbre es relativamente alta. Entonces, ante este escenario, nosotros creemos que la mejor receta, en cierta forma, es diversificar, es justamente buscar otros sectores que tienen perfiles de crecimiento similares a los tecnológicos, pero quizás con incertidumbre menor, con volatilidad menor. O específicamente en el caso de las tecnológicas también, como vos comentabas, como comentaba Sigal, lo estamos abordando también desde un punto de vista de bastante diversificación para de alguna forma no exponerse solamente, por ejemplo, a un tema o a un país en específico y poder también entrar o invertir en compañías que además hay compañías que son consolidadas, que están a precios elevados, como pasa, por ejemplo, con las estadounidenses, pero también hay compañías que son bastante más emergentes y que están a precios más razonables. Entonces, esto me permite, dado que yo no sé exactamente quién va a ser el ganador ante este tipo de cambios tecnológicos tan significativos, la incertidumbre siempre es muy alta, entonces no necesariamente dejar de lado completamente la exposición, pero recordar que existen otros sectores que también de cierta forma están ligados a lo que es la tecnología. Exacto, que tienen quizás mayor certeza o que tienen también buenas perspectivas de crecimiento y que dentro de lo que es lo tecnológico también uno puede exponerse con cierta diversificación que permite una mayor protección. Ahora, siempre hay que recordar que estos ETFs están compuestos por acciones. Entonces, si llegamos a ver una corrección en el mercado, sin duda podrían tener caídas significativas o pueden tener movimientos también. ¿Cierto? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta cuando uno invierte en acciones. Claro, ahí destacar quizás los primeros 2 ETFs que vimos de megatendencias, que es infraestructura y salud, que al final
no estás invirtiendo directamente en tecnología, pero igual se ven expuestos. Al final, para, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, se necesita infraestructura. Entonces, al final, uno puede invertir en la cadena de valor de todo lo que es la tecnología, por infraestructura, o en el sector salud, por otro lado, la biotecnología, que ha tomado un mayor protagonismo durante este año también. Pero está la posibilidad de poder exponerse a tecnología, pero también refugiado con otros sectores y diversificar. Al final, yo creo que es el mensaje más importante que queremos transmitir. Creo que acá, antes de pasar a la siguiente parte, que es poder mostrarles un paso a paso de cómo invertir, me parece importante recalcar que estos 5 ETF son las mejores ideas que estamos viendo en relación al riesgo y retorno. No estamos hablando de una cartera, no estamos hablando de un portafolio, sino que estamos viendo las mejores 5 ideas, las mejores 5 oportunidades que estamos viendo, y cada una de estas se debe adaptar al perfil de cada uno de ustedes. Y ahora sí, mostrarles un paso a paso de cómo podemos invertir en los 5 ETF que estamos recomendando. Y acá podrán ver el paso a paso de cómo invertir en nuestro ETF. Lo primero es poder descargar e ingresar a la app Mi Inversión de Banchile. Desde la barrita de abajo que ven, si ustedes seleccionan Invertir, van a poder elegir entre distintas clases de activos. Acá deberán ingresar a lo que es Acciones Chile, Mundos, ETF y fondos de inversión. Cuando ingresen, ahí podrán ver una lista llena de ETF, que son los que están disponibles en nuestra aplicación, y deberán buscar cualquiera de los 5 u otros ETF dentro del universo en el cual quieran invertir y seleccionar comprar. Luego tienen que ingresar los siguientes datos, que serían el precio o la cantidad acá de acciones que quieren comprar y la vigencia. Luego presionar confirmar y ya están listos, ya están invirtiendo en los ETFs que quieren. Y con solo estos 5 pasos invierten y pueden ver diariamente las rentabilidades acumuladas que van obteniendo. Ahora, clave, para invertir nosotros tenemos 3 consejos que los damos en todas nuestras conferencias porque creemos que es fundamental para que puedan tomar sus mejores decisiones de inversión. Lo primero es mantenerse fiel a su perfil de inversionista. ¿Y con qué nos referimos? A que si ustedes tienen una tolerancia al riesgo menor, lo ideal sería poder exponerse a activos que sean menos riesgosos, como podrían ser los bonos. Ahora, si tienen una mayor tolerancia al riesgo, quizás un mayor porcentaje se puede destinar a activos más riesgosos, como serían en este caso las acciones o los ETF que les mostramos hoy. Lo segundo fundamental es poder diversificar su portafolio, o sea, tener activos riesgosos como algunos no tan riesgosos, o sea, diversificar entre acciones y bonos, e incluso, que es lo que estuvimos viendo durante esta conferencia, poder diversificar en términos sectoriales, geográficos, dependiendo de las distintas temáticas. Y por último, invertir según su horizonte de inversión. ¿Y con qué nos referimos con horizonte de inversión? En que uno puede tener objetivos que son más a corto plazo y otros a largo plazo. Cuando estamos hablando de objetivos a corto plazo, lo ideal sería destinar un mayor porcentaje de la inversión a activos que son menos riesgosos, como los bonos. O sea, de que el día en que se necesite el dinero, poder disponer de él. En cambio, si estamos hablando de objetivos que son a más largo plazo, quizás sería más recomendable poder destinar un mayor porcentaje a activos que sean más riesgosos, pero que a la vez les puedan ofrecer un mayor retorno con el tiempo, que serían las acciones. Son más riesgosas y pueden caer, como pueden subir, pero si les damos un intervalo de tiempo largo y razonable, es posible que se obtengan grandes retornos en comparación a invertir en un activo menos riesgoso. Y bueno, no sé, Florencia, si te parece que procedamos con la ronda de preguntas. Claro que sí. Veamos lo que nos ha llegado. Mira, la primera pregunta que nos hacen es si es que consideramos que estamos en una burbuja tecnológica. Yo creo que es una pregunta que todos en el mercado tenemos, y yo creo que acá lo importante es recalcar que hay valoraciones y valoraciones, porque nosotros podemos estar hablando de empresas que tengan valoraciones de 100, y hoy en día estamos viendo valoraciones que rondan entre el 30, que quizás podría verse como lo razonable dentro de lo caro. Nosotros vemos que estas valoraciones estarían
justificando principalmente por los resultados que están mostrando las compañías y las expectativas de crecimiento que tienen para los próximos años. Ahora, una burbuja es una burbuja cuando los resultados decepcionan. Y ahí es una realidad de que los precios caen. Y es por eso que nosotros lo que estaríamos recomendando es que si ustedes tienen mucha exposición a lo que es tecnología y ya obtuvieron grandes rentabilidades, lo ideal sería quizás reducir un poco la exposición y poder diversificar también hacia otros sectores. Ahora, también es válido el querer mantener la exposición a tecnología, pero lo importante aquí es ser conscientes de que corren un riesgo, si bien pueden seguir sorprendiendo, es impredecible saber en qué minuto van a decepcionar y van a caer. Y las compañías y sobre todo las tecnologías pueden seguir sorprendiendo y pueden seguir creciendo, por lo que mantenerse también es algo válido, pero ser conscientes del riesgo de que en caso de que efectivamente esté en una burbuja y los resultados decepcionen y caigan, están expuestos a ese riesgo, por lo que nuestro mensaje principal es poder diversificar, tanto a nivel sectorial como geográfico, y que es lo que le hemos querido transmitir a lo largo de esta conferencia. No sé si te gustaría agregar algo. Yo creo que quizás comentarles cuál es nuestro escenario base. Nuestro escenario base es que no estamos en una burbuja, por eso también estamos recomendando invertir en acciones. Pero claro, yo creo que es importante tener en cuenta que estamos ante una situación muy particular y que existen oportunidades, este tipo de situaciones abren y permiten obtener oportunidades, y que existe también la posibilidad de diversificar, y eso podría también en un escenario de riesgo contener un poco los movimientos del mercado. Mira, acá hay otra pregunta que va en línea con lo de una burbuja tecnológica. Dice que hoy en día, bueno, es una realidad que la bolsa está cara y que si es un buen momento para invertir o si quizás esperar a que haya alguna corrección. Yo creo que es muy difícil hacer un market timing de cuándo es el momento preciso en que podemos invertir, porque nosotros podemos ver que todo cae y podemos creer que ese es el mejor momento para ingresar, pero todo puede seguir cayendo y no sabemos hasta qué punto, y a la vez puede ser el sentido contrario, de que uno cree que quizás alguna inversión está muy cara y vamos a esperar a que corrija, pero al final no corrigen y siguen creciendo. Entonces, más que un market timing, nosotros lo que recomendamos, y en este caso los 5 ETFs también que estamos recomendando, vienen más de una base fundamental, de perspectivas que vienen de mediano a largo plazo, más que encontrar el momento preciso al que hay que ingresar. Nosotros estamos recomendando inversiones que tienen un potencial de crecimiento a largo plazo desde hoy hacia adelante. Entonces, en vez de esperar a que siga cayendo o a perderse el precio porque sigue subiendo, nosotros lo recomendamos desde un punto de vista fundamental. Aquí nos preguntan qué esperan para el tipo de cambio y si tiene sentido invertir hoy en día en dólares. Es una buena pregunta, porque al final, si nosotros una inversión en dólares la pasamos de cierta forma a la moneda local, tenemos que considerar sumar o restar el desempeño que tenga la moneda local. Yo les voy a decir cuál es nuestro escenario base con el que estamos trabajando, nuestra estimación de tipo de cambio. Nosotros estamos estimando que el tipo de cambio debería cerrar el año en niveles de 9.20, que es donde parecía que está en estos momentos, y para el próximo año, finales del próximo año, todavía vemos algo de espacio para que el peso chileno se fortalezca o caiga a niveles de 880 pesos por dólar. Esto lo que implica es un retorno por moneda, es decir, que el peso chileno podría tener un retorno, un fortalecimiento de aproximadamente un 4%. Entonces, yo si lo pienso en pesos, al retorno esperado en dólares que mostraba Sigal, le debería restar eso. Entonces, efectivamente, en un escenario en el cual el dólar o el peso chileno se fortalece, es un escenario que es propicio para tener inversiones en moneda local, en peso chileno. Aún así, nosotros creemos que está perfecto tener una parte del portafolio en otra moneda, como en dólares. Entonces, todas estas inversiones se pueden considerar para esa parte del portafolio. Y lo otro que es fundamental ante este tipo de escenarios de moneda, que obviamente son estimados, puede que también se den o no se den, pero ante este tipo de escenarios de moneda es pensar en una inversión que tenga un retorno esperado lo suficientemente alto que pueda compensar probablemente por esa pérdida que uno podría tener por moneda si es que uno lo piensa en moneda local. Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué invertir en emergentes
ahora. Y yo creo que este año, desde el tema arancelario, todo lo que era la economía emergente generaba bastante incertidumbre, pero nosotros lo que estamos viendo hoy en día es mayor certeza con lo que respecta a la materia arancelaria. Principalmente porque lo que vimos fue que los aranceles estaban siendo utilizados más que nada como una herramienta de negociación, pero que a la vez también existe una dependencia por China, principalmente por lo que se ha hablado en este último tiempo de las tierras raras. Entonces vemos que la dinámica entre principalmente China y Estados Unidos son herramientas para poder negociar y llegar a un acuerdo. Entonces, la primera razón es porque tenemos mayor certeza con lo que respecta a los aranceles. La segunda razón es porque estamos hablando de un sector cíclico, lo que quiere decir que también se ve beneficiado también del crecimiento, de un crecimiento global resiliente que hemos visto, y también de los recortes de tasa, que es algo que hablamos también durante la presentación. Y la tercera razón es que va en línea con lo que hablamos acerca del ETF de mercados emergentes, y es que nos permite exponernos también a la tecnología, pero a precios más atractivos, que es algo que también el mercado está buscando, considerando esta preocupación que hay por las altas valoraciones que hay en el sector tecnológico, principalmente en Estados Unidos. Sí, emergentes también, si bien no está barato, como de la perspectiva que nosotros lo miramos, es una región que podríamos decir que está como con un precio justo. Entonces, ante un contexto en el cual la bolsa norteamericana está con valoraciones elevadas, explicamos por qué, hay una justificación detrás, etcétera, también permite exponerse a un sector a un precio, como mencionabas recién, también más a precios razonables. Hay una última pregunta que nos piden diferenciar el ETF de mercado emergente con el de tecnologías exponenciales. Y claro, porque tienen esta similitud de que las dos son atractivas en parte por la exposición a tecnología, pero cabe señalar que hay una diferencia, y es que el ETF de mercado emergente, si bien tiene un 30% que es exposición a tecnología, también hay todo otro 70% que es exposición a la economía doméstica dentro de los mercados emergentes. Y el de tecnologías exponenciales es totalmente foco en tecnología más disruptiva, salir un poco de lo tradicional, pero no es solamente exposición a emergentes, sino que también tiene un 60% que es exposición a Estados Unidos. Entonces nos permite diversificar entre empresas que están más consolidadas en Estados Unidos, con otras en mercados emergentes que están recién surgiendo y demostrando buenos resultados y buenas perspectivas hacia adelante. Yo creo que esa es la diferencia principal. Y me parece, Florencia, que con eso estaríamos. Así que me gustaría agradecerle a todos los que se conectaron hoy a la conferencia, y gracias, Florencia, también por tu participación hoy, y esperamos verlos en una próxima.